En representación del grupo número 5, Sara, Milena, David, Camilo, mi nombre es Carlos Velasco y vamos a presentar los materiales y recursos para nuestro tema que es permutaciones sin repetición. Identificamos unos 4 grupos donde encajamos esos recursos y materiales que encontramos. Los 4 grupos son simuladores y ejecutables, calculadoras y Excel, recursos manipulables y los recursos de apoyo. Entonces todos los que encontramos están clasificados de esa manera. Entonces comenzamos con los simuladores. Son aquellas aplicaciones que encontramos en internet, que se pueden descargar al computador. Algunas necesitan de la conexión a internet, otras no. En este caso, este tipo de aplicaciones trabaja más que todo es los parámetros, el N y el R. La explicación tiene una pequeña parte, el programa en donde dice de qué se trata, qué hay que hacer, qué significa cada uno de los términos que aparecen acá. Por ejemplo, está el N y el R, entonces tipos para escoger, cuántos se tiene que elegir. En esta aplicación, por ejemplo, se están manejando permutaciones con N igual a R y cuando son diferentes también. Entonces, ¿qué pasa también si el orden se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta y si la repetición se tiene o no se tiene en cuenta? Se presenta entonces acá representaciones simbólicas de los dos, en los dos casos, y también podemos ver aquí por extensión, en cada uno de los casos también se ven diferencias. Más adelante vamos a hacer referencia a qué tan importantes son estas diferencias. Otra aplicación que se encuentra es este laboratorio básico. Muestra un ejemplo muy concreto donde n es igual a r, en este caso es 4 permutado 4. Muestran específicamente el camino del diagrama de árbol, cómo se construye, cómo se tienen las listas. Entonces aquí se presentan las listas, están las ramas, y haciendo clic en cada uno de estos círculos se puede identificar cada uno de los caminos. También aparecen diferentes representaciones y se pueden hacer traducciones entre ellos. En este caso la representación pictórica, aquí vemos una representación simbólica. Las calculadoras son ese otro sistema que encontramos, otro recurso material. En estas calculadoras entonces lo que vamos a ver también es importante los parámetros de N y R. Ya están diseñadas como funciones, ya hay un programa que específicamente lo que va a hacer es tomar los valores que le digitemos y va a hacer las operaciones. Entonces lo que va a trabajar más es el conteo. La fórmula, pues como ya está en la calculadora, se asume pues que el estudiante ya tiene un conocimiento de esa fórmula, entonces en ese sentido, conceptualmente el estudiante entiende qué es N, qué es R y qué diferencia hay para poder digitarlo en la calculadora. Esta otra calculadora es una aplicación que se puede descargar de internet y trabaja en computadores o en diferentes accesorios electrónicos. Este es el Excel. Se encontró que tiene una fórmula ya establecida. Esta fórmula también tiene una explicación acá en la aplicación. Muestra las diferencias que hay también en N y en R. En este caso nuevamente estamos trabajando más ese conteo. Nos están diciendo cuántas son. La fórmula pues no aparece explícita, pero la explicación lleva pues a que se entienda un poco ese concepto. La diferencia de esos parámetros se usa para verificar. En el caso que los estudiantes estén haciendo algún tipo de ejercicio, simplemente es esos datos que ya tienen, se registran acá y van a hacer una comparación con lo que debieron haber hecho en pasos anteriores. La ventaja de este tipo de aplicaciones es que funciona muy bien para cantidades grandes. Pues como se ejecutan en el computador, pues la disponibilidad que tiene eso de las cifras decimales o las cifras enteras pues es mucho mayor que una calculadora. El otro grupo son recursos manipulables. Estos recursos manipulables, hacemos una aclaración acá, no es un sistema de representación nuevo para nosotros, porque como tal no están con algunas reglas que indiquen o que impliquen el concepto que vamos a trabajar. Entonces por esa razón son simplemente recursos manipulables, no es un nuevo sistema de representación. Aquí tenemos unas fichas. Con estas fichas lo que se pretende es simplemente que se le dé, que el estudiante identifique con alguna de esas fichas alguno de los términos que tiene para permutar. Entonces va a darle una notación. Cada uno de los elementos que tenga que permutar va a reemplazarlo por una de las fichas. Lo importante de estas fichas es que va a poder generar los elementos de la permutación, va a poder generar los arreglos, los va a visualizar y va a poder hacer cambios y los va a poder comparar de una manera, digamos, más directa.
Este es otro tipo de elemento manipulable. Estas son unas fichas de ensamble. La ventaja que vemos es que cuando hace una organización permanece en la misma posición, no va a cambiar. Entonces, como es invariante, el estudiante va a tener la posibilidad de verla siempre igual. No pasa eso con las fichas se las puede mover y las puede manipular. ¿Qué vemos con este tipo de fichas? Pues que en una situación como estas, el estudiante puede ubicar las fichas en diferentes posiciones y entonces el orden se podría ver de 4 diferentes maneras. Pero pues eso también va a ayudar porque vamos a manejar el error de una manera importante. Entonces, al presentarse esta situación, nos va a llevar a que podamos organizarnos un poco mejor con eso. Las fichas de ensarte. Estas fichas, entonces, por su construcción, lo que obliga es a que los arreglos que se hagan de manera vertical, y al estar insertados, pues no va a permitir que se cambien de posición. Entonces también eso lo que va a hacer es darle un poco más de orden a los arreglos, y ese orden va a llevar a que pueda hacer comparaciones, y que esas comparaciones pues que obviamente lo lleven a entender un poco más el concepto. Como recursos de apoyo, entonces aquí estamos contando con tablero, cuaderno, proyector de transparencias, obviamente video del computador y material impreso, los libros y todo el material que se pueda llevar. Con este material, entonces, estamos identificando varias cosas que pueden ser de tipo conceptual o procedimental. Con ese material, depende cómo estemos trabajando, pues podemos manejar si bien es algo de ejercicios o si estamos explicando el concepto. Como síntesis del análisis que hicimos de los recursos y los materiales, construimos esta tabla. Entonces aquí están los materiales y tuvimos en cuenta la subestructura matemática. Entonces nos devolvimos un poquito y nos dimos cuenta obviamente que lo que necesitamos, el fuerte nuestro, tiene que ser la numeración y el conteo. Aquí están entonces para cada uno de los materiales. Los sistemas de representación, ¿qué sistemas de representación manejamos con cada uno de los recursos o materiales que tenemos? Conceptos previos, si el estudiante necesariamente debe hacer uso de conceptos previos o no. Entonces, por ejemplo, en este caso, no necesariamente. No significa que pues, si los tiene, entonces vaya a fallar algo. Aquí depende de la situación. En el proyector, pues como puede ser procedimental, puede ser conceptual, puede que necesite, puede que no necesite. Lo conceptual y lo procedimental con cada uno de los recursos y los materiales depende de esto. Depende de qué le digamos que haga con ese material. Puede ser que un material potencie más acciones de tipo procedimental o que potencie más acciones de tipo conceptual. Eso depende obviamente de las preguntas que nosotros hagamos como maestros y de cómo el estudiante esté usando el material. En la tarea entonces, en la tarea del objetivo número 4, aquí lo que agregamos fue hacer más explícito que va a trabajar en su cuaderno, va a trabajar solo, va a solucionar el problema, luego se va a reunir con compañeros, van a discutir qué resultados obtuvieron, van a comparar esos resultados y van a justificar las diferencias que tienen, por qué las tienen, y el recurso que estamos involucrando acá es la primera aplicación que les mostré. En esa primera aplicación lo que pueden ver es esos resultados que obtienen, conjunto por extensión, va a salir la fórmula, va a salir cuántos, cuáles. Entonces en ese sentido el estudiante va a tener la posibilidad de hacer la comparación. Como los caminos de aprendizaje de este objetivo pues tienden a la solución de problemas, entonces nuevamente identificamos unos cuantos caminos que en este caso entonces están distribuidos por unas fases. Estas organizaciones son las series de las capacidades que se presentan. La primera parte entonces en interpretar qué es el problema, qué sistema de representación tengo que usar, cómo voy a anotarlo. La segunda parte es usando qué sistema de representación para encontrar si me piden cuántos o cuáles y extraer la información, la parte final, porque ya después de la comparación, entonces con la aplicación va a poder decir si esa información que obtuvo es la correcta y puede responder según el contexto del problema. Las expectativas y limitaciones, entonces se incluyeron nuevas capacidades, producto obviamente del trabajo con los compañeros, con el cuaderno, con la aplicación, la comparación. Se evidencian algunas limitaciones, como estamos trabajando con sistemas de representación, entonces situaciones que implican permutaciones, si eso los va a llevar a usar correctamente el sistema de representación o no, ahí hay problemas, identificar los parámetros para la permutación. Y las fortalezas que estamos viendo acá son las expectativas de tipo afectivo, entonces en comunicar va a argumentar, va a decir qué piensa, por qué lo piensa de esa manera, qué lo llevó a esa respuesta, cómo va a trabajar con pares, pues obviamente eso es lo que va a fortalecer más. Muchas gracias.